fallecer. Dentro de las causas de esta subluxación vendría a ser primero la ruptura del ligamento transverso del atlas, en el cual el intervalo atlantodental aumenta, lo cual podemos encontrar en algunas patologías como por ejemplo la artritis reumatoide, en el cual los puntos, ¿no?, de unión tienden a debilitarse, y en casos de traumatismo en el cual vemos lo que es la ruptura anatómica o funcional. El otro punto o la otra causa es la incompetencia del proceso odontoides, en el cual este intervalo atlantodental va a estar normal. Se puede encontrar en fracturas de odontoides e hipoplasias congénitas. Y en esta imagen, lo que podemos ver, ¿no?, es un ensanchamiento del espacio superior entre el arco superior de C1 y la odontoides. Miren entre este espacio, y miren este espacio. Ese es el espacio que se aumenta. Al hacer una continua. Esta también se va a clasificar de acuerdo a Dickman, es decir, la ruptura del ligamento atlántico transverso, en dos tipos. En la primera va a ser anatómica y la segunda fisiológica. La tipo 1 o anatómica se va a dividir en tipo 1A y 1B. En la primera va a haber una pérdida de continuidad de este ligamento, mientras que en la 1B va a haber la presencia de sangre, el cual va a separar, ¿no?, el ligamento de su sitio de inserción en el tubérculo medial, ¿no? Y en la fisiológica va a haber un desprendimiento del tubérculo del C1 de la masa lateral. El tratamiento con respecto a cada una de las dos, primero en la anatómica, es funcionar todas las lesiones en el momento del diagnóstico, mientras que en la fisiológica es fusionar las lesiones que aún son inestables después de 3 o 4 meses de inmovilización. Para este caso nos puede ayudar bastante lo que es la obtención, ¿no?, de la resonancia magnética axial de alta resolución. Sin embargo, esta no va a estar recomendada en pacientes menores de 14 años. Ya, pasando ahora a lo que son fracturas del atlas. Estas son, van a representar al 13%, ¿no?, de fracturas de columna cervical, y de igual manera se van a dividir o se van a clasificar. En esta tabla se muestra la clasificación según Landers y Jefferson. Según Landers, la tipo 1 se va a referir tanto a las fracturas en un solo arco, puede ser anterior o posterior. Según Jefferson, esta va a ser la primera, las fracturas del arco posterior, y la otra anterior. Pero bueno, solamente un arco. En la tipo 2, ambos arcos, anterior y posterior. Puede haber solamente una fractura en el arco anterior o una fractura en el arco posterior, pero ambos tienen que estar fracturados. En la tipo 3, lo que se está fracturando, como vemos acá, es la masa lateral como tal. Y es conminuta, ¿no?, una fractura profunda. Con respecto al tratamiento de cada clasificación, en la tipo 1 se emplea lo que es inmovilización rígida por 8 a 12 semanas. En la tipo 2, de acuerdo si el ligamento está intacto o está lesionado. En caso de que el ligamento esté intacto, es decir, que la docencia sea estable, se emplea lo que es una inmovilización rígida de 10 a 12 semanas. En caso de que el ligamento esté fracturado o lesionado, se emplea lo que es el halo por 12 semanas o estabilización quirúrgica o infusión quirúrgica. Por último, en el tipo 3 se emplea lo que es inmovilización rígida por 8 a 12 semanas. En estos pacientes va a ser rara lo que es la presencia de déficit neurológico, sobre todo si las fracturas son aisladas en C1. Esto debido a la presencia, ¿no?, del canal, que tiene un gran diámetro, entonces no va a haber déficit neurológico como tal. Canal raquídeo amplio. Pregunta es, de esas, ¿cuál es la verdadera fractura de Jefferson? Ahí tú les puesto Jefferson 1, 2, 3. Lau, porque ahora no, por ejemplo, eso es según Jefferson y, ¿cómo se llama el otro? Landers.
¿ya? La fractura de Jefferson por primera vez fue descrita con esto. La tipo 3, es una fractura por explosión. Se fractura el arco anterior y el arco posterior. Después ya me han hecho esa pregunta, pero la fractura de Jefferson es esta. Cuando está comprometido el arco anterior y el arco posterior. ¿Ya? Continúo. Dentro de los posibles hallazgos clínicos, primero va a ser el dolor de cuello, seguido de una inflamación prevertebral en el cual puede afectar lo que es el esófago, por lo que puede generar lo que son dificultades para tragar al paciente, ¿no? Dolor en la distribución del nervio occipital mayor, es decir, dolor no según el camino, la trayectoria de la raíz C2. ¿Dónde ves la trayectoria del C2? Dolor en el... ¿Pero dónde? ¿Dónde? Señálame dónde va tu C2. También llamado, pregunta de examen, nervio de Arnold o C2. Sale de acá y se viene hacia acá. Viene la neuralgia de Arnold. Por eso hay una patología en neurología y neurocirugía que dice neuralgia de Arnold. Dolor. ¿Ah? Claro, pero neuralgia de Arnold, C2. ¿Ya? Sí. Puede haber lo que es disección de la arteria vertebral asociada, lo cual, ya les había mencionado antes, si la arteria vertebral va a estar comprometida, pueden haber síntomas de isquemia en la circulación posterior. El paciente puede presentar diplopía, alteración del nivel de conciencia, y medular lateral, entre otros. Y por último, parálisis de los nervios plantares superiores a nivel de noveno par y de cocina. Con respecto a las opciones quirúrgicas, tenemos dos opciones. Primera, la opción de fusión, cuando está indicada la cirugía. En estos casos se emplea en la presencia de fracturas unilaterales de anillo o arco C1 anterior con fusión en C1 y C2, y fracturas de anillos múltiples o fracturas de arco C1 posterior. Y las opciones quirúrgicas que no implican artrodesis, primero vendría a estar la colocación del anillo en C1 posterior y la colocación de placa o tornillo transoral anterior. ¿Qué es la diferencia? Han hablado dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre fusión y artrodesis? Eso sí me importa. Que la técnica que me la aprendas es una misma, pero sí me importa que sepas qué es una fusión y qué es una artrodesis. La fusión es lograr la artrodesis a través de instrumentación. Y la artrodesis tú la puedes lograr solamente, naturalmente, sin instrumentación. La artrodesis es juntar dos vértebras con su articulación. Y fusionarla, esta es a través de instrumentación. Pues vamos a hacer artrodesis más fusión. Pues ya no digas eso, voy a instrumentarla. Antiguamente ya vamos a hacer artrodesis y fusionar. No te van a entender. Pero voy a instrumentar su columna. ¿Qué voy a hacer al instrumentar su columna? Voy a hacer la artrodesis y fusión. Lo que me estaba olvidando de mencionar era que esas fracturas de atlas se pueden encontrar más que todo por medio de imagenología, empleando un TAC, multicortes, con una cervical. Es la opción más. El gol estándar en la C1, C2 y occipital es la tomografía para ver el tipo. Y para ver las luxaciones, es la resonancia. La segunda fractura vendría a ser la fractura del axis, el cual representa el 20% de las fracturas de columna cervical. En estas fracturas, lo que es poco común vendría a ser las lesiones neurológicas, son menos del 10%, y en la mayoría de estos casos se pueden tratar por medio de inmovilización rígida. Y en estos casos también se emplearía lo que es la regla de
tercios de STI, en el cual cada centímetro representaría un tercio del cosmológico canal. En el primer tercio vemos lo que es el proceso odontoideo, en el tercio medio lo que es la médula espinal. espinal. Y el tercero, el espacio líquido se lo pide como tal. Dentro de las fracturas de Glaxis vamos a encontrar las fracturas de los odontoides, que bueno, también representan el 10 al 15% de estas fracturas, ¿no? Para que se genere, necesitan una fuerza significativa, y los mecanismos con los cuales se puede producir vendría a ser la primera flexión, que vendría a ser la lesión más común, en el cual hay un desplazamiento anterior resultante de C1 sobre C2, es decir, una subluxación anteroposterior, mientras que en el caso de la extensión se ve de manera ocasional, y esta va más asociada al desplazamiento posterior. Dentro de los hallazgos clínicos, el paciente puede presentar dolor cervical posterior alto, el cual también puede estar irradiado de acuerdo a la distribución del nervio occipital mayor, que ya habíamos mencionado, o si no, neuralgia occipital o neuralgia de edad. Puede presentar también espasmo, principalmente de los músculos paraespinales, una reducción del rango de movimiento del cuello. También puede presentar sensibilidad a la palpación y parestesias en la parte superior, aunque también pueden ocurrir, ¿no?, en las extremidades una ligera exageración en la flexión, en los reflejos de estiramiento muscular. Y por último, mielopatías, pero se pueden presentar solamente en pacientes con pseudoartrosis. Estas fracturas se van a dividir en tres tipos principalmente, según Anderson y Alonso. El primer tipo, como vamos a ver acá, la fractura va a estar en la punta, ¿no?, del odontoides. Estos van a ser casos raros, mientras que en el tipo 2 la fractura va a estar más que todo en la base del cuello, y esta sí va a ser la fractura más común. Pero principalmente se puede ver en la radiografía anteroposterior. Y la tipo 2, bueno, se va a subdividir. No en la radiografía anteroposterior, en la radiografía transoral. Ahí tú decías, ¿no? La única radiografía transoral es paciente con la boca abierta, que pega una placa mento-nasoplaca con la boca abierta. Eso es una radiografía transoral. Entonces, acá está la imagen. Entonces, el paciente tiene que estar con la boca abierta, pega la nariz al mentón y la boca abierta. Y es la única forma de ver la fractura de odontoides. ¿Y cuál de estas? La tipo 2. Ya, ¿por qué hay 2A y 2B? ¿Cuál es la diferencia? La 2A es, bueno, similar a 2, pero... bueno, ahí la clasificación como 2. La clasificación A es 2 y 2. 2A y 2B. Bueno, 2 y 2A. ¿Cuál es la diferencia? Ya, la diferencia es que en estos casos va a haber como que pequeños fragmentos. Un minuto. En la 2A, vacío. De craneal a caudal. En la 2B, vacío. Y la 3 que toma el cuerpo. No solamente así, sino así es. Toma. Hay un desprendimiento. Y hay lo importante, ¿cuál es quirúrgica? A ver, voltea. Sigue. Ahí está bien, sigue bien, voltea. Ahí está bien lo que estás diciendo. La 2 y la 3, fijación quirúrgica. Ahora, tanto 2A, 2B. La única que no es quirúrgica es la tipo